La presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió al país al anunciar que el tren suburbano Tehuanito ya tiene fecha de arranque, diciembre de 2025, marcando el inicio de una nueva era de desarrollo y conectividad en el sureste mexicano. Este ambicioso proyecto forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una obra que moderniza rutas ferroviarias, puertos y polos industriales para convertir a México en un punto clave del comercio entre América del Norte y Centroamérica. Con la rehabilitación de la línea K, nuevos ramales hacia Dos Bocas y Guatemala y 14 polos de bienestar en marcha, el gobierno avanza hacia un modelo de movilidad con justicia social, empleos bien pagados y desarrollo regional. El sureste se pone en movimiento y el Tehuanito será el tren que cambiará la historia. Bueno, hoy vamos a hablar del corredor interoceánico. Está con nosotros el vicealmirante Octavio Sánchez Guillén, que es el director del corredor, y él nos va a platicar el avance, vamos muy bien, sobre todo de las nuevas rutas que estamos haciendo hacia Dos Bocas, por un lado, y por otro lado, hacia Guatemala. Entonces, el vicealmirante Octavio, y al final de la conferencia, como siempre, Mujeres en la Historia, con Noemí. Adelante, vicealmirante. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Con gusto le presento a continuación los proyectos del Corredor Interoceánico. La influencia territorial y marítima del corredor comprende los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde se coordinan las asiponas de Salina Cruz y del puerto Chiapas en el Océano Pacífico, de Coatzacoalcos y Dos Bocas en el Atlántico, conectados mediante el ferrocarril interoceánico que atraviesa 120 municipios en donde están establecidos más de 5 millones de habitantes. El objetivo es instrumentar la plataforma logística multimodal para el bienestar y desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec, mediante la coordinación de las asiponas y del ferrocarril que ejecutan obras para incrementar sus capacidades logísticas y generar empleos, así como realizar obra social y detonar los polos de desarrollo para el bienestar dentro de la zona de influencia. La línea Z y FA fueron rehabilitadas y hoy proporcionan el servicio de pasajeros y de carga. Se renovaron las vías, se construyeron 31 laderos, 5 patios de trasvases y 23 estaciones de pasajeros. Hasta la fecha, estas dos líneas han transportado más de 134,000 pasajeros y más de 889,000 toneladas de carga diversa. La línea FA conectará a Palenque con el Tren Maya y en Roberto Ayala con el ramal Roberto Ayala Dos Bocas, que a su vez conectará la Asipona de Dos Bocas y la refinería Olmeca. Con esto quedará conectado el sureste mexicano con el resto del sistema ferroviario nacional. La que sigue. En diciembre de este año entrará en operación el tren de pasajeros suburbano Tehuanito, con 2 rutas de bajo costo, eficiente y accesible para la población de escasos recursos en el Istmo de Tehuantepec. Operarán de lunes a viernes a lo largo de 189 kilómetros. El Tehuanito Norte conectará a Uberos con Ixtepec y el Tehuanito Sur correrá de Unión Hidalgo a Salina Cruz. Las estaciones del Tehuanito están en construcción y tienen un avance general de 82.6%. La que sigue. En Matías Romero, Oaxaca, en la línea Z, se construye el complejo Matías Romero, que será una infraestructura clave para el corredor. Conectará el Centro Único de Despachos, oficinas administrativas del corredor y del ferrocarril interoceánico, la infraestructura logística necesaria
para capacitación, operación y mantenimiento de trenes y accesorios ferroviarios. Las obras tienen un avance general del 55.12% y se espera que concluyan en julio próximo. La que sigue, por favor. La vía de penetración Roberto Ayala Dos Bocas pasará por los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso en el estado de Tabasco. Conectará el puerto de Dos Bocas y la refinería Olmeca en la línea FA. En la liberación del derecho de vía de esta obra se adquirirán 1,766 predios. Actualmente se lleva un avance del 44.28%. Las obras incluyen 3 proyectos: el ramal Roberto Ayala Dos Bocas de 90.84 kilómetros. Ahí se incluye el puente sobre vía Cárdenas sobre la autopista Villahermosa-Coatzacoalcos. La refinería Olmeca de 13.5 kilómetros y la Sipona de Dos Bocas de 8.2 kilómetros. Con ello se generarán 112.5 kilómetros de nuevas vías férreas. Con ello se aplicarán 1,100 empleos directos y 4,400 indirectos. Estas obras ya se iniciaron en este mes y concluirán en marzo del 2027. La que sigue, por favor. La rehabilitación de la línea K de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo conectará la red ferroviaria mexicana con Centroamérica en la frontera con Guatemala y a Puerto Chiapas con la línea KA en Los Toros, Chiapas. Su rehabilitación se realiza en 3 tramos. El tramo 1 de Ciudad Ixtepec a Tonalá tiene un avance de 99.44% y desde el 26 de agosto pasado se encuentra en periodo de pruebas de carga para asentar las vías, mismas que se espera concluyan a finales de este mes. En el tramo 2 de Tonalá a Huixtla tiene un avance de 79.23% y se espera que concluya en julio del próximo año. El tramo 3 de Huixtla a Ciudad Hidalgo y la línea KA de Los Toros a Puerto Chiapas tienen un avance de 84.36% y también se espera que concluyan en febrero del próximo año. En total se rehabilitarán 447 kilómetros de vías, se construirán 14 estaciones, 439 puentes, 14 laderos, 626 obras de drenaje, 3 patios de trasvases. Las obras en general tienen un avance de 87.68% y se espera concluyan a mediados del próximo año. La que sigue, por favor. En la línea K contará con 14 estaciones de pasajeros. El tramo 1 tendrá 7 estaciones, el tramo 2, 3 y el tramo 3 tendrá 4 estaciones, con un avance de estas obras del 47.67%. La que sigue, por favor. En el viaducto Huixtla es una obra de ingeniería de 4.27 kilómetros de longitud. Se encuentra en el tramo 2 de la línea K. Su estructura tiene un avance del 99.95% y esta obra ha generado 1,500 empleos directos y se espera que se concluya ya en este mes. La línea K, la que sigue, por favor, contará con 2 parques lineales, uno en Arriaga y otro en Huixtla. El de Arriaga consistirá de 12,064 metros cuadrados de espacios públicos, 12,349 metros cuadrados de áreas verdes
y 1.810 metros cuadrados de áreas deportivas, todo con un área total de 30,000 metros cuadrados. El avance de esta obra es de 95%. El Parque de Huixtla consistirá en 28,541 metros cuadrados de espacios públicos, 9,045 de áreas verdes y 2,815 metros cuadrados de áreas deportivas. En total, 60,000 metros cuadrados. Esta obra tiene un avance del 33,25%. La que sigue, por favor. Las asiponas coordinadas por el corredor ejecutan obras de ampliación y modernización que fortalecen sus capacidades de movimiento de carga en conexión con el ferrocarril interoceánico y los accesos a las redes carreteras y aeroportuarias. La asipona de Coatzacoalcos inició la construcción del edificio de la Unidad de Protección Marítima y Portuaria con un avance actual de 19,7% y se concluirá en julio del 2026. Se ampliará la capacidad férrea en el patio interior y exterior del recinto portuario. Esta obra tiene un avance de 44,7% y 20% respectivamente. Concluirán ambas obras en abril del próximo año. Con recursos privados se construye la terminal de usos múltiples, la cual tiene un avance de 97,7% y concluirá ya en este mes. La que sigue, por favor. La asipona de Salina Cruz realiza dragado de construcción a profundidades de menos 14 metros en inmediaciones de los muelles y a menos 16 metros en el canal de navegación y dársenas de maniobras. El avance de esta obra es de 87,3% y se concluirá en este mes. Construye 2 centros reguladores de tráfico, uno para estacionamientos del parque vehicular que tiene un avance del 82%, que concluirá este mes, y otro para la ampliación de vialidades y rutas fiscales con avance del 43%, que concluirá en noviembre próximo. En el mes de agosto se iniciaron nuevas obras como la ampliación del patio de contenedores, la construcción del edificio de la asipona, la construcción de edificios principales, la construcción del edificio de operaciones y la construcción de 3 silos y 3 bodegas. La que sigue, por favor. La asipona Dos Bocas concluyó el muelle de la terminal de granel mineral y con el propósito de generar un espejo de agua que proporcione estabilidad, resguardo y facilite las maniobras de los buques en el puerto, construye el rompeolas en 2 etapas. En la primera etapa se construyeron 500 metros del rompeola oriente. Esta ya concluyó. Inició la segunda etapa, que consiste en la construcción de 2,100 metros de longitud del rompeola oriente y 780 metros del poniente. Su terminación está programada para diciembre del 2029. La que sigue, por favor. La asipona Puerto Chiapas construye la Unidad de Protección Marítima y Portuaria, cuyo avance es del 95%. El edificio administrativo de la asipona tiene un avance del 75%. La prolongación de vías y patio de la asipona también tiene un avance del 99%. Todas estas obras concluirán en este mes de noviembre próximo. Se inició la construcción de la escollera para minimizar el asolve y maximizar la seguridad a la navegación durante el arribo y el zarpe de embarcaciones. Se rehabilitará de la estructura del muelle de cruceros y la terminal de usos múltiples, que concluirá en diciembre de este año. El dragado de mantenimiento a menos 11,5 metros en el canal de navegación de este puerto ya se concluyó el 15 de octubre pasado. La que sigue, por favor. El corredor interoceánico
tiene 14 polos de desarrollos para el bienestar sujetos a incentivos fiscales, federales y estatales. De estos, 9 ya están concesionados, 3 están en adjudicación pública internacional y 2 en proceso para declararse PODEBIS. El corredor interoceánico y los concesionarios de los PODEBIS coordinan con autoridades federales y locales para obtener los permisos para iniciar las obras, por lo que pronto se incrementará la generación de empleos y el desarrollo en las áreas de influencias del corredor. La que sigue, por favor. El corredor interoceánico y la SEDATU realizan obras comunitarias y brindan apoyos de vivienda. Este año inició el financiamiento y construcción de 60 obras comunitarias que en beneficio de 100,000 habitantes, con un acumulado de 150 obras comunitarias desde el 2023. También se entregaron 400 viviendas escrituradas en 3 fraccionamientos, 2 en Veracruz y 1 en Chiapas, a familias reubicadas para recuperar el derecho de vía del ferrocarril, que hoy suman 4,029 viviendas entregadas. Este año también se inició el programa de mejoramiento de viviendas, donde se programaron 10,000 apoyos por un monto de 400 millones de pesos, de los cuales ya se han otorgado 4,962 de estos apoyos. También se coordina con 15 dependencias federales que apoyan programas y recursos a poblaciones dentro del área de influencia del corredor, que en este primer semestre del 2025 ejercieron 14,914 millones de pesos. La que sigue, por favor. Con estas acciones, el corredor interoceánico se consolida como una nueva ruta geoestratégica que fortalece la conectividad multimodal, la relocalización de empresas y rutas comerciales en su zona de influencia, para detonar el desarrollo económico y social de la región en conexión con otras regiones del país y del mundo. Sus resultados son cada vez más visibles en la economía local y regional, principalmente en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias del sureste de México. Los retos aún son grandes, pero se tiene disciplina, disposición, capacidad y voluntad del Estado para enfrentarlos. A ver, hace mucho que no preguntas, ya no. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Rebasta, lo voy a levantar por la cámara. Sobre esta situación de los trenes, llama la atención que se anuncia el Tren Maya con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se anuncia el tren interoceánico y dentro de la explicación que da el exmandatario es precisamente conectar y llevar desarrollo a estos estados del sureste que pues habían sido abandonados por muchos años, muchas décadas, por todos los gobiernos neoliberales. Y sin embargo, a lo largo de estos años, pues siguen las críticas hacia estas obras, a estas obras de conexión, llevan desarrollo, llevan infraestructura, llevan empleos, y llama la atención que no les convence este proyecto. Y la pregunta va enfocada dentro del Tren Transísmico, ¿qué otros programas y otras obras se están trabajando con la población, con los estudiantes, con las universidades, con organizaciones? Porque hay organizaciones civiles que realmente sí están queriendo trabajar para llevar cultura, llevar turismo, llevar el desarrollo, sobre el verdadero desarrollo social a estas regiones. Estamos hablando de regiones en donde el INEGI ha dicho que había marginación, que había pobreza, que había pues abandono institucional sistemático por décadas, y hoy están aquí demostrando este trabajo que
No estamos hablando de un año, estamos hablando ya de prácticamente, pues sí, todo un sexenio y lo que le sigue del de usted, presidente. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, como saben, el desarrollo de las distintas obras en el sur-sureste del país generaron un crecimiento económico, empleo y lo que llamamos desarrollo integral, que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de las comunidades. Porque estos proyectos durante su construcción y después están pensados para que haya inversión también en las distintas ciudades, comunidades, pueblos que hay alrededor de los trenes, tanto el Tren Maya como el interoceánico. Y son proyectos que están dando mucho desarrollo a la zona. Ya vamos a presentar de nuevo aquí cuántos pasajeros tiene el Tren Maya y cómo está operando para la promoción del turismo y también de la movilidad en toda la región sur-sureste. Son proyectos de desarrollo estratégicos para el país. Los inició el presidente López Obrador y nosotros les estamos dando continuidad. Son proyectos con perspectiva social, proyectos con perspectiva de desarrollo económico para el sur-sureste, olvidado durante tantos años, y proyectos que incorporan a las comunidades. Por ejemplo, los polos de bienestar, hoy uno de ellos, pues está en una consulta indígena para varias comunidades, porque involucra a varias comunidades. Entonces, toma en cuenta la opinión de las personas que viven, sobre todo de los pueblos originarios. Es algo extraordinario, hay que ir a ver a ver si pones el videíto de el puente. Además de que la gente está feliz, la verdad es una obra de ingeniería muy impresionante. Y todo eso lleva en la parte baja un parque lineal para beneficio de las comunidades. De estas obras de conexión del tren, y retomando un poquito las cifras de población que ha salido de la pobreza, ¿cuántas han sido de esos estados que estábamos hablando marginados? Estábamos hablando de Chiapas, estábamos hablando de Tabasco, estamos hablando de Campeche, Oaxaca. ¿Cuántas y el personas? Sur de Yucatán también, porque y Quintana Roo también, el sur de Quintana Roo, que estaba, digamos, ahí el gran desarrollo de Cancún, con los problemas además que tiene el municipio de Benito Juárez, porque el desarrollo ahí se dio con los grandes hoteles, pero no necesariamente para las y los trabajadores. Ahora con el incremento salarial y el programa de vivienda que vamos a hacer ahí en Los Cabos, mejora la calidad de vida de las y los trabajadores del turismo. No solamente Quintana Roo, sino la migración que ha habido de muchos lugares de la República a esta zona. Pero el tren lleva desarrollo al sur de Quintana Roo, al sur de Yucatán, porque Yucatán también tiene Mérida, pero el sur de Mérida y el sur del estado pues tienen todavía muchos problemas de desigualdad. Campeche, obviamente, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Entonces es un proyecto. Cuando se privatizaron, lo decía mucho el presidente López Obrador, cuando se privatizaron los ferrocarriles se les olvidó el sureste porque a nadie le importaba. Afortunadamente, gracias a eso, pues se está desarrollando el interoceánico en las vías que nunca fueron privatizadas porque no les interesó. Pero sí tienen ustedes una medición de cuántas personas de estos estados salieron de la pobreza y sí, en a ver cuánto si se frenó tienes el número de la migración. Por pobreza de la última encuesta ingreso-gasto de los hogares por estado, el cambio. Ese sea por ese lado. Muchas y por el otro lado, pasando otros temas un poquito políticos,
Sí, ya le informaron cuál es la situación de Simón Levy, cómo se dio taller, toda esta serie de… Hubo pues información cruzada que sí lo habían detenido, no lo habían detenido. Luego después este personaje pues dio una entrevista a varios medios de derecha diciendo que pues que no estaba detenido, que estaba en Washington y que después había sufrido un atentado, y bueno, toda pues una novela policíaca, ¿no? Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó con Simón Levy? A ver si pones el documento que me acabas de enseñar. No se les vaya a olvidar porque luego se nos olvida lo otro, lo de la disminución de la pobreza en los estados del sur-sureste, pero por lo pronto pone el documento. Este es un documento de Lisboa, está en portugués, que muestra la detención. Por medio del presente correo electrónico, es obviamente la traducción del documento, se informa que el ciudadano Simón N. fue detenido el día 28 de octubre del 2025 al ingresar en territorio nacional en virtud de una orden internacional de detención, habiendo sido presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa en el día de hoy. Entonces es un documento oficial de Portugal que habla de la detención. Él parece que tiene nacionalidad de alguno de los países europeos, no tenemos certeza si es Portugal o algún otro país, y por lo tanto lo liberan, pero no le permiten salir del país. O sea que sí está siguiendo un protocolo para, en este caso, pues… Hay 2 órdenes de aprehensión derivadas de carpetas de investigación en la Ciudad de México en el año 21 y 22, creo. Una de ellas fue puesta por un particular, por una agresión de un particular. Y la otra tiene que ver con la construcción de pisos de más de una violación ambiental que hubo por una irregularidad. Son 2 órdenes de aprehensión que vienen desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con esas órdenes de aprehensión? La Fiscalía General de la República, a partir de las órdenes que tenía la Fiscalía de la Ciudad de México, liberan una ficha roja que se llama, que la Interpol pues tiene activada de manera permanente. Entonces esta persona llega a Portugal y ahí es detenida, como lo señala ese documento. Como también tiene nacionalidad de un país europeo, tiene la liberación, no es deportado, digamos, tiene la liberación y ahí tiene que seguir pues todos los procesos. Ya la Fiscalía tiene que informar, la de la Ciudad de México y la Fiscalía General, pues que procede hacia adelante. Pero es cierto que lo detuvieron y en realidad pues no era… estaba falto de la verdad, vamos a decirlo así, el que no estaba en Portugal, sino que estaba en Washington. Digo, menciono esto porque el día de ayer en las entrevistas que estuvo dando, pues dijo que era objeto de persecución política, dijo que había sufrido un atentado. No tiene nada que ver, es más, pues tiene que explicar la Fiscalía por qué hasta ahora viene esta detención, ¿no? Pero sí hay una ficha roja. Personalmente yo no tenía conocimiento de que él tenía órdenes de aprehensión derivados o que había órdenes de aprehensión vigentes derivados de aquellos acontecimientos del 21 y 22, de 2021 y 2022. ¿Qué presentamos aquí? Sencillamente pues la información que tenemos derivado pues de esta situación que se presentó el día de ayer en términos de la información. Ya tener las cifras de pobreza. Bueno, y bueno, finalmente 2 preguntas. Y no tiene nada que ver con un asunto político ni nada, porque sino sencillamente pues 2 carpetas de investigación que había desde esa época. Y bueno, y 2 últimas preguntas. La primera, pues, ¿qué otras iniciativas de ley faltaría de su gobierno de impulsar
para de alguna manera ya cimentar bien lo que sería el segundo piso de la Cuarta Transformación. Bueno, vienen todavía algunas leyes adicionales, pero una buena parte de lo que nos propusimos ya fue aprobado. Las reformas constitucionales, la recuperación de Pemex y CFE como empresas del pueblo de México y la nueva regulación energética que echa para atrás una buena parte de la regulación que se derivó de aquel proceso del 2013, en donde Pemex y CFE pues realmente estaban destinadas a desaparecer. Lo que tiene que ver con pueblos originarios, ya está la reforma al artículo 2 constitucional, ahí viene todavía la ley reglamentaria que tiene que ser resultado de una discusión y una consulta con todos los pueblos de nuestro país, suficiente consulta para que todo el mundo esté de acuerdo. Lo que tiene que ver con seguridad, el Sistema Nacional de Seguridad que impulsamos, prácticamente son 60 leyes y casi 20 reformas a la Constitución que impulsamos y que ya han sido aprobadas. Bueno, eso ya digamos para cerrar con la pinza, ya tener bien cimentado. ¿Sí le faltaría algo más? Sí, hay, por ejemplo, la ley reglamentaria del segundo constitucional con relación a la reforma de los pueblos indígenas. Ese es algo que tenemos que construir conjuntamente. Y faltan algunas otras que ya iremos presentando. Bueno, pero las centrales, reforma al Poder Judicial, ya pues quedó completo el sistema realmente, incluida la reforma a la Ley de Amparo, que recientemente fue aprobada, la reforma para el reconocimiento de los pueblos originarios, todas las leyes de energía fundamentales, principalmente, además de todo el reforzamiento del artículo 40 constitucional para fortalecer nuestra soberanía.